La vejiga se encuentra por delante del recto y por delante de la vagina y el útero en la mujer. En el hombre por delante del recto. En la pelvis menor, cubierto solamente en su cara superior por peritoneo. Está relacionada la vejiga por detrás, como dijimos, en la mujer con la vagina, en el hombre con el recto y previamente con la vesícula seminal y la llegada de los conductos deferentes. Por arriba, relacionada con el útero en la mujer y con las asas delgadas y el colon sigmoide en el hombre. Por delante tenemos un espacio lleno de grasa y venas que se llama espacio prevesical de Retzius. Espacio prevesical de Retzius, que contiene un plexo venoso llamado plexo venoso de Santorini. Y por debajo tenemos a la próstata y detrás y debajo un poco también a las vesículas seminales. Y por intermedio de la próstata y la mujer sin la próstata están en relación con el suelo pelviano y el músculo elevador del ano. Aquí está el espacio prevesical de Retzius, la aponeurosis umbilico vesical. Y acá, como dice, el contenido del espacio prevesical de Retzius, este es el pubis, el plexo venoso de Santorini. Aquí vemos su relación con el conducto deferente, primero por arriba y casi lateral, y posteriormente el conducto deferente pasa por dentro y por encima del uréter y va por dentro de las vesículas seminales a unirse con el conducto eyaculador para penetrar en la próstata. Estas son las relaciones en el hombre. Entonces arriba asas delgadas y colon sigmoides. La misma cosa que en la mujer por delante, plexo venoso de Santorini y el espacio de Retzius. Por detrás, la vesícula seminal y el conducto deferente. Y por debajo, la próstata y el suelo pélvico con los elevadores del ano. También al costado, por encima de la próstata, se continúa el ligamento, ¿se acuerdan del nombre largo? Sacro, recto, génito, pubiano. Este es el hombre. Y en la mujer es este: sacro, recto, génito, útero y vagina, y pubiano. Pasa por la vejiga y al pubis. Sacro, recto, génito, pubiano. Forma parte de los medios de fijación con el suelo pélvico, los medios de fijación de la vejiga. Aquí vemos una vejiga vacía, tiene forma piramidal, con una base triangular, una pirámide triangular. La base triangular, que es el trígono vesical, que está sobre la próstata en el hombre y sobre el trígono del triángulo de Pavlik en la mujer. El trígono vesical se llama trígono de Lieto y es la base, y su vértice se continúa hacia arriba con un ligamento formado por un vestigio embrionario que es el uraco. Cuando está llena, la vejiga tiene forma ovoide, ¿sí? Aquí podemos ver el trígono vesical, eso cuando está muy llena. Este es el trígono vesical en la base de la vejiga, donde tenemos la llegada de los uréteres a ambos lados. ¿Sí? Acá se cortó y se levantó la mucosa de la vejiga, ¿sí? Que es una mucosa con lo que se llama epitelio de transición, que es típico del aparato urinario. Es un epitelio estratificado con células redondas en su superficie. Y aquí tenemos la llegada de los uréteres a ambos lados y la salida de la uretra, en lo que se llama cuello de la vejiga. Esto está en estrecha relación con la cara superior de la próstata en el hombre y con el triángulo de Pavlik en la mujer. La vejiga está vascularizada por la arteria vesical superior o umbilico vesical que es vestigio de la arteria umbilical, que va a la hipogástrica. La vesical inferior, procedente de la vesicogenital, que también es rama de la hipogástrica, y en la parte anterior vascularizado por la arteria pudenda interna. En la parte más posterior puede recibir ramas de la rectal media o de la vaginal larga en algunos casos. Las venas van por delante al plexo venoso de Santorini, que acá se ve en el espacio prevesical, y el resto va a las venas hipogástricas siguiendo a sus arterias. Así, por supuesto, el plexo de Santorini termina drenando también en la hipogástrica. La inervación de la vejiga proviene de L1, L2 y de las raíces sacras. Las fibras simpáticas vienen de más alto, cerca de T12, L1, L2, y las parasimpáticas de la porción sacra. He ahí que desde aquí arriba hasta aquí abajo se da la inervación tanto de la vejiga como la vesícula seminal, la próstata, incluyendo el pene. La vejiga se continúa con la uretra, que nace en el cuello de la vejiga, se manifiesta con su primera porción, que es la porción
prostática, ahí hay una dilatación. En su cara posterior tiene el veromontanum, donde desembocan los conductos eyaculadores y los conductos excretores de la próstata. Eso está en una parte más dilatada llamada utrículo prostático y se continúa luego en un lugar más estrecho que es ya la uretra que pasa por el músculo y por las aponeurosis perineales media y por el músculo transverso profundo del periné. Aquí tenemos que decir algo. La primera estrechez está en el cuello de la vejiga, es decir, al inicio de la uretra prostática y al terminar la uretra prostática cuando ésta se convierte en uretra membranosa. Luego de la membranosa se continúa, corre unos milímetros y penetra en el bulbo esponjoso, es decir, en el cuerpo esponjoso del pene, llamada así uretra esponjosa o peneana, que tiene una última estrechez al terminar esta uretra, un poco antes de terminar esta uretra cerca del glande, donde vamos a tener una pequeña dilatación antes del meato urinario. Entonces, aquí en el cuello de la vejiga, aquí en la uretra membranosa y aquí en la punta del pene es donde se pueden trancar los cálculos que caen, puede ser de la vejiga o que ya caen directamente del riñón. Y eso es lo que produce grandes dolores en la caída de los cálculos. Aquí vemos en la uretra esponjosa, donde más o menos a 2 centímetros, a 2 centímetros y medio distalmente al utrículo prostático, desembocan los conductos excretores de las glándulas de Cowper. La longitud es variable y también es extensible de acuerdo a la elección, de acuerdo al tamaño de cada pene. Aquí tenemos la estrechez en el cuello de la vejiga, aquí en la uretra membranosa y antes de la fosita navicular, que es la dilatación final antes del meato urinario, aquí antes tiene otra estrechez. Acá está la dilatación prostática llamada utrículo prostático y también hay una dilatación al ingresar al bulbo que se llama fondo de saco de bulbo. La última dilatación en la fosita navicular ya en pleno glande. Ahí vemos el trígono vesical, la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. Aquí vemos la próstata en relación con ella. El cuello vesical, aquí comienza la uretra prostática. Muchos le llaman uretra vesical al cuello vesical y le dan una cuarta porción. También es válido decir eso. Pero yo creo que esto es más un cuello vesical porque sus músculos son los músculos que dependen todavía del trígono vesical. Aquí está el veromontanum del que hablamos, el utrículo prostático. Aquí es una fosita en el veromontanum que no tiene ningún significado. Por eso muchos dicen que el veromontanum es el equivalente al cuello uterino. Ahí están los conductos eyaculadores. Vemos la glándula de Cowper en pleno espesor del músculo transverso profundo del periné. Y aquí tenemos las aponeurosis perineales medias, ¿sí? La hoja superficial y la hoja profunda. Estas aponeurosis pueden en algún momento ser nocivas a la uretra porque cuando hay una fractura de pelvis, estas aponeurosis están fijas a la pelvis y pueden traccionarse y hacer una especie de guillotina que corta la uretra a este nivel, ya sea a nivel de la aponeurosis, la fase de la hoja profunda de la aponeurosis perineal media o de la hoja superficial. Y esto trae una lesión muy grave de la uretra membranosa. La irrigación también depende del segmento. La vesical inferior en la parte superior, la prostática en la uretra prostática, la pudenda interna en la uretra membranosa, aquí está el músculo transverso profundo del periné, y la dorsal del pene es la que procede de la pudenda, es la que vasculariza la uretra esponjosa o peneana. Todas proceden de la arteria hipogástrica. La uretra femenina es diferente, mide 3 a 4 centímetros, tiene una porción igual que la vagina, una porción pélvica y perineal de acuerdo al músculo transverso profundo del periné. Está íntimamente ligada a la cara anterior de la vagina y desemboca en la vulva a 1 centímetro y medio o 2 del clítoris, por debajo del clítoris o detrás del clítoris, inmediatamente por encima del introito, rodeada de las glándulas de Skinner. Aquí vemos la uretra femenina cruzando el diafragma urogenital, que se llama también músculo estriado de la uretra. Le sirve tanto a la mujer como al hombre para retener voluntariamente la orina. Aquí están las glándulas de Skinner, que equivalen a la próstata, ¿sí?, en la mujer, y desembocan aquí en el vestíbulo de la vulva.
Bien, y si hablamos un poco de la clínica, vamos a recordar aquella relación de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico que pasan por la cara posterior de los riñones. Miren, esta es su trayectoria, por eso que los dolores producidos en los riñones pueden transportarse hasta la cara interna del muslo y el escroto o la vulva del lado enfermo, ¿sí? Esto puede ser tanto por un dolor a causa de una lesión renal o a causa de unos cálculos que se están trancando y dilatan el sistema pielocalicial, se llama esto. Sistema pielocalicial, pielo de pelvis y calicial de los cálices mayores y menores. Estos son los cálculos que se pueden formar y acá están los 3 lugares donde pueden quedar trancados los cálculos. Superior, medio e inferior. Superior al terminar la pelvis renal, al convertirse en uretra. El medio cuando pasan los vasos ilíacos, en la estrechez ilíaca y en la estrechez vesical el inferior. Esto produce lo que conocemos como cólico renoureteral, muy doloroso. Fíjense, aquí se dilató esto por la obstrucción. A veces el uréter puede ser largo y acodarse. Puede haber compresiones por ganglios o tumores. Acá fíjense cómo el apéndice también puede afectar al uréter cuando está inflamado. El uréter puede duplicarse, puede haber doble uréter, así como también puede haber doble arteria renal o puede haber un riñón en herradura, le dicen cuando el riñón derecho, por ejemplo, se continúa como con el riñón izquierdo, riñón derecho es con el izquierdo, ¿sí? Y forman una herradura. Acá hay un sistema para mirar también, se puede meter un endoscopio por la uretra, generalmente se lo hace para extirpación de la próstata, es la causa más frecuente de un endoscopio dentro de la uretra, se hace con un endoscopio rígido habitualmente. Y si es para explorar la vejiga, se hace con un endoscopio más fino y un endoscopio flexible. Con esto se puede llegar inclusive a explorar el uréter, ¿sí? Y a extirpar cálculos del uréter. Esto hay que tener en cuenta. Normalmente el meato urinario en el varón está en la punta del glande, pero a veces por fallas embriológicas no puede la uretra puede no llegar hasta la punta del glande y desembocar abajo, cuadro que se llama hipospadia. Y a veces puede desembocar arriba, que se llama epispadia. Hipospadia y epispadia. Por debajo es hipo y por debajo es epispadia. Estos casos clínicos, vamos a comentar un poco. El caso clínico es un paciente masculino que consulta por dificultad para orinar. Se palpa una tumoración a nivel del hipogastrio. ¿Qué puede ser una tumoración a nivel del hipogastrio? Puede ser un globo vesical. Es decir, como no puede orinar, se junta la orina en la vejiga y la vejiga crece como un globo que se está inflando. ¿Cuál es la conducta? El sondaje vesical. Hay que introducir una sonda a través de la uretra que llegue hasta la vejiga y pueda drenar la orina. Esto puede deberse a muchas causas, entre ellas la hipertrofia prostática, donde a veces es muy difícil atravesar con la sonda la uretra prostática. Puede deberse a cálculos que se trancan aquí, ¿sí? En la uretra prostática o en la membranosa. Puede deberse a tumores, etc. Entonces la conducta del globo vesical es colocar una sonda vesical. Lo más frecuente es la hipertrofia benigna de próstata que tienen los varones a partir de los 50 años para arriba. Otro caso clínico. Una madre trae a un niño para consultar por mojar siempre sus ropas al orinar. ¿Qué pasa? Va a orinar, pero la ropa se le moja siempre, si orina de pie. Entonces la madre refiere que revisa al paciente y la orina le sale por debajo del pene. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces que acabamos de ver? Sería el de hipospadia. Y si la orina sale por arriba del pene, se llama epispadia. Aquí está una hipospadia. Esto es una hipospadia. Aquí está, acá se ve. En cuyo caso lo ideal es recanalizar hasta meato uretral. Un paciente de 30 años, otro caso, un paciente de 30 años de sexo masculino, es traído a urgencias por un accidente de tránsito. No perdió el conocimiento, él iba en una moto, se le exploró, estaba sin ninguna otra patología, pero había un dolor importante a nivel de la pelvis, no podía mover del dolor, no podía mover sus miembros inferiores y salía sangre por la uretra. Ojo, habíamos hablado
que la uretra tiene que atravesar el músculo transverso profundo del periné y su aponeurosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Traumatismo de uretra en guillotina por fractura de pelvis. Estaría afectada entonces la uretra membranosa. Y estas preguntas que quedan para el repaso y el taller. Muchas gracias y nos despedimos de ustedes con todo entusiasmo.